Un gran invitado, nos va a contar su experiencia de cómo una empresa se pudo reinventar y ser exitosa. Así es, estamos con Matías Gutiérrez, CEO de Genosur, así que nos va a contar cómo una empresa en tiempos de crisis, lejos de muchas veces retroceder, puede incluso avanzar meteóricamente. ¿Cómo estás, Matías? ¿Nos escuchas, Espérame, Matías? no, está muteado. Escucho bien. A ver, Ahí ahí sí, sí. ahí sí. Hola, Matías, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿cómo están? Muy bien por acá, en medio de una lluvia torrencial, tropical en Miami. En estos minutos estamos, quería dar muchas gracias por la invitación a participar del programa y permite contarles la experiencia que hemos tenido aquí en nosotros. Bueno, cuéntanos primero de qué se trata Genosur. Bueno, Genosur es una empresa spin-off, ese es como el término que se ocupa cuando uno tiene una empresa y la empresa empieza a tener una nueva área y esa área es lo suficientemente diferente del resto de la actividad de la empresa. Lo que hacen algunos empresarios es tomar esa área y crear una nueva empresa, que es una empresa como hija finalmente de la empresa de donde nació. Y eso se llama un spin-off. Eso es que nos sirve es un spin-off de la empresa bioquímica.cl. Entonces, que nos nace el año 2017 para el desarrollo de dispositivos médicos para el transporte de muestras. La gracia de lo que nosotros hacemos es que nosotros permitimos crear vehículos inteligentes para el transporte de muestras biológicas. Entonces, si tú quieres obtener una muestra que tiene información importante, porque puede contener algún patógeno o puede contener información genética de la persona que quieras analizar, o una comunidad de microorganismos que está presente en esa muestra. Nosotros nos dedicamos a crear vehículos que permiten que esa muestra viaje desde el momento en que se tomó al laboratorio en una forma muy estable, de alta calidad y que permite el transporte a temperatura ambiente. Eso veníamos haciendo desde 2017 dentro de la empresa bioquímica.cl, que es una empresa que está eh, casi totalmente dedicada a la educación científica. Nosotros tenemos un programa de educación científica que cubre desde primavera hasta camarones. Tenemos más de 200.000 estudiantes trabajando con nuestro programa educativo. Lo que nosotros entregamos son módulos que vienen con todo un currículum para que el profesor pueda realizar experiencias científicas, poniendo las manos en la masa, básicamente, con todos sus estudiantes para cubrir todos los requisitos curriculares, en este caso del Mineduc. Y eso lo hemos estado haciendo por más de 10 años y estamos a lo largo de todo Chile, como les contaba, apoyando la educación científica. Hemos tenido varios reconocimientos en esa área. Sin embargo, desde octubre, como le pasó a muchas empresas, no sé cómo habrá estado el escenario en Magallanes, pero al menos en Santiago fue muy fuerte el impacto que tuvo la crisis social que hemos estado viviendo en Chile desde octubre. Fue muy fuerte en el área educativa particularmente. Nosotros vimos que en muchas de las comunas era parecido. Algunas comunas en particular seguían operando de forma normal, pero había una repriorización de los presupuestos y nuestros clientes que normalmente nos compraban productos para el área, para poder generar sus laboratorios de ciencia o para poder equipar totalmente esa sala de laboratorio, ellos dejaron de comprar. Entonces empezamos a ver un escenario bastante complejo, que el coronavirus solo venía a hacer peor, básicamente. Y ese es un poco el contexto. Entonces nosotros tuvimos que empezar a despedir más personas. Veníamos de un año bien complejo porque el cliente con el que partimos nuestra área de dispositivos médicos quiebra, en un cliente de Estados Unidos, y tuvimos que cerrar nuestra fábrica. Entonces el año 2019 fue bien intenso. Tuvimos que despedir más del 70% de nuestro equipo humano. Tuvimos que tomar decisiones como mantener la fábrica de dispositivos médicos a pesar de que no estaba generando porque no teníamos un cliente. Y ahí llevó toda una reorganización, básicamente, donde como equipo nos dividimos un poco. Yo gracias al apoyo de ProChile,
y otras instituciones del Estado, me gané un concurso que se llama Go Global, que su segunda versión es ahora pronto, que es un apoyo que da ProChile para ir a explorar un nuevo mercado a partir de un concepto que se llama soft landing. Y ese concepto tiene que ver con que más que darte dinero para que viajes y estés en otro país, que es lo normal que uno podría ver en un proyecto de ProChile por una misión comercial, en este caso lo que te dan es un lugar donde tú puedes llegar a trabajar y a conocer y trabajar con otras empresas que están muy insertas todo en el ecosistema de emprendimiento dentro de una ciudad. Y ahí elegimos Miami, yo desde hace un año que he estado en eso. Y gracias a todas esas cosas que fueron pasando de que, bueno, tuvimos la presión de tener que volver a reinventarnos con lo que tenía que ver con dispositivos médicos, el tener que apretarnos el cinturón desde mucho antes de lo que pasó la crisis, por la quiebra de este cliente grande que teníamos y el no pago de sus deudas con nosotros, fue que veníamos como emprendedores con mucha presión por innovar. Y no ha sido la primera vez que nos tocaba la historia de la empresa y fue como, ok, tenemos que ver cómo levantamos alternativas para poder enfrentar esto que nos está pasando, porque básicamente o trabajamos en la solución o mejor cerremos nomás. Y eso no lo podíamos permitir, por el rol que jugamos en el tema de educación científica particularmente. Y yo empecé a viajar a Estados Unidos para ese tema y finalmente cuando llega la pandemia, teníamos todos los elementos para crear un producto que fue la primera línea de defensa del Ministerio de Salud desde marzo, que está en todo Chile. Matías, consulta, ¿cómo alguien puede no decaer cuando le pasan todas estas cosas? Que la empresa principal a la que tú proveías quiebra, te deja facturas sin pagar. ¿Cómo tú dices, chuta, me va a pasar lo mismo, no voy a poder resistirlo? ¿Cómo haces para volver? ¿Qué experiencia puedes decirnos tú para volver a reinventarse? Principalmente entrar en pánico. A mí que nos pasó Ya, esto fue terrible, la verdad. Yo soy científico, entonces tampoco tengo la preparación que tiene a lo mejor un ingeniero comercial, alguien que conozca claro. profundamente de finanzas para poder enfrentar este tema. Y lo primero que pensé fue, vamos a tener que cerrar todo y vamos a quedar endeudados. O sea, nosotros no manejamos mucho riesgo con el tema de deudas, básicamente porque tratamos de trabajar con el capital que tenemos. Entonces, cuando pasa esto, yo dije, vamos a tener que cerrar, nos vamos a quedar con toda la existencia en bodega, no vamos a poder pagar los sueldos, no sé si tenemos plata para pagar todas las desvinculaciones, son como todas las cosas que empiezan a pasar en el cerebro del emprendedor que tiene compromisos súper reales con personas que tienen familia, hijos, etcétera. O sea, es una carga pesada. Entonces, yo creo que lo primero que pasa es un poco de angustia más que pánico, en verdad, frente a cómo atacar esta situación. Yo he tenido varias vidas en manejo de crisis y al principio era un emprendedor más bien que me costaba demasiado tomar decisiones fuertes de cómo cambiar el rumbo o timonear cuando hay una crisis. Desde el punto de vista de ser empresario y de la experiencia que he tenido trabajando por los grupos humanos, por el año pasado tuvimos que hacer reducciones del equipo y las decidimos hacer de a poco, hacer una primera reducción, después una segunda, y eso fue terrible para el equipo, porque estaban todo el mundo con miedo de que fueran ellos la siguiente persona en la siguiente fase. Ahora, más hacia fin de año, ya tomamos unas decisiones un poco más frías, lo que es muy duro emocionalmente, pero finalmente termina siendo pragmático para todos, no solamente para la empresa y su dirección, sino que para todo el equipo humano, porque queda claro que la empresa está siendo proactiva en generar una situación de menor riesgo que le permita subsistir y que además de eso tiene clara la película de qué es lo que va a hacer. Y para poder entender esos conceptos tuve que aprender y apoyarme de personas que sabían más que yo y aprender cosas como qué es lo que es un fondo de maniobra, que son básicamente hacer un flujo de caja que uno hace para entender cuánto es el costo de las desvinculaciones, qué es lo que tengo que hacer, cuánto tengo que liberar para poder seguir existiendo en el futuro y cuáles son las metas que no puedo no dejar de cumplir durante ese proceso de intento de volver a vivir. Y dentro
dentro del tema de vinculaciones, que creo que es lo que nos afecta más como emprendedores, que nos toca hacerlos muchas veces nosotros directamente, que son personas que conocemos, etcétera. Esa parte, el hacerlo bien, explicar bien lo que está pasando, es mejor hacerlo rápido, muy rápido, porque esos costos son los que pueden terminar comiéndote la caja que te queda, y con un mensaje claro y dejando también muy claro que probablemente vamos a volver a trabajar con esas personas porque vamos a volver a crecer tomando estas decisiones. Eso por un lado. Y el tema de poder reinventarse tiene que ver con siempre estar olfateando, pues si te vas dando cuenta finalmente que tu negocio o tus clientes ya no están siendo iguales, tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D, y así. Nosotros durante los años hemos desarrollado un montón de cosas que han sido muy buenas como productos y servicios, pero vamos un poco olfateando y escuchando lo que nuestros clientes necesitan en cada momento, y eso es diferente. Quizás en el área de educación científica, el cliente público necesitaba en algún momento que hiciéramos campamentos científicos, servicios educativos, ciencia en la plaza. Eso es lo que necesitaban, y después ellos fueron necesitando herramientas para los profesores para que pudieran hacer de ciencia, que se adaptaba a los currículums. En el caso de los dispositivos médicos, que es lo que estamos dedicados en Genosur, en un momento el cliente necesitaba dispositivos médicos para toma de muestra de microbioma. Ellos trabajaban en el estudio de cuáles son las bacterias y los organismos que te habitan en diferentes partes del cuerpo. Y en el caso de la pandemia, era cómo sabemos si está presente o no está presente un virus cuando hacemos un muestreo nasofaríngeo. Entonces, esos son los tipos de adaptaciones que uno tiene que lograr hacer y de olfatear las necesidades para poner lo que tú ya sabes, tú, ¿no, Gustavo? Que es parte de un capital importante de la empresa, poder ponerla en servicio de las necesidades de tu mercado. Eso es más o menos lo que puedo aportar. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Y respecto a las empresas con las que ustedes trabajan, tanto los proveedores de ustedes, tanto como a quienes ustedes proveen, me imagino que han visto de todo, o sea, empresas a las que ustedes han visto a lo mejor cerrar, como a las que ustedes también han visto reinventarse. ¿Cómo han sido esas experiencias para ustedes, esos lazos que ustedes han construido? ¿A qué empresas han visto ustedes, con cuáles ustedes, no sé, a cuáles han visto surgir o a cuáles ustedes han visto al revés cerrar? ¿Cómo han sido esas relaciones? Pues está bien loca, porque como les contaba el año pasado que tuvimos esta estafa de esta empresa que o sea, básicamente que quebró, no nos pagó lo que nos debía. Nosotros tuvimos que achicarnos fuertemente. Entonces nosotros trabajamos, nuestra fábrica está en el espacio de bodegas compartidas en la comuna de Macul de la región metropolitana. Y en ese espacio hay muchas empresas. Y en ese momento fuimos nosotros los que tuvimos que achicarnos y era como, oye, ¿sabes qué? Tengamos espacios disponibles, por favor, si alguien necesita, se los puedo arrendar. Me estaba tratando de deshacerme de espacio. Y vimos en marzo, que empezamos a trabajar por la pandemia, con el gobierno, vimos que le pasó esto al resto de las empresas. Nosotros estábamos en el escenario inverso, estábamos creciendo mientras las otras empresas estaban haciendo lo que nosotros ya habíamos hecho. Y eso fue bien duro de ver, porque claramente es una señal fuerte de lo que está pasando en la economía y del temor que tienen también los empresarios de seguir abiertos, por los mismos motivos que les comentaba antes. Sin embargo, me ha gustado mucho. Ahora, la semana pasada fui a la planta y estaba súper ocupado, estaba todo el mundo trabajando. Había empresas que habían decidido cerrar, familiares que yo había hablado con las personas, los fundadores, papá, hijo, y los veía todos que estaban como reabriendo y que habían logrado finalmente encontrar clientes, que se habían reinventado. Tenemos una empresa audiovisual que se empezó a dedicar a hacer streaming en vez de hacer comerciales y hacer cine, que es lo que hacen normalmente. Estas se llaman Quijote Films. Empezaron a hacer streaming de conciertos virtuales, básicamente. Y así como que creo que a todos les va pegando el alcachofazo de la reinvención, del emprendimiento. Los emprendedores son, por naturaleza, los emprendedores somos como monos porfiados. O sea,
Sabemos lo que es fracasar, ¿cachai? Y el emprendedor que no ha fracasado va a fracasar en algún momento y va a volver a levantarse porque sabe que es la perseverancia y esa resiliencia la que finalmente te hace y te permite existir. De lo contrario, el primer fracaso te va y nomás, pues, y no eres un emprendedor, creo yo, no sé. Sí, Qué bueno, sí, qué bueno. justamente así. Sí, así que mira, qué bueno ver eso también, se empiezan a ver los buenos frutos de la crisis y como ustedes también que lo pasaron mal, pero ahora ya se está viendo lo bueno, también están viéndolo alrededor de ustedes. Así que mira qué bueno. Sí. Oye, ¿cuál es el producto de Genosur, el producto que más se ha vendido ahora después o sea, ahora la pandemia? Bueno, como te contaba, nosotros hacemos estos vehículos para muestras biológicas. ¿Qué significa eso? Que enviamos un kit, en este caso una caja, que viene con todos los elementos para poder tomar una muestra. En el caso de la muestra de COVID, ustedes han visto en televisión o se han tomado la muestra ustedes mismos en un hisopado nasofaringeo que tiene que entrar una tórula hasta muy atrás de la garganta. Y la tecnología que nosotros tenemos permite que cuando la tórula entra en el tubo de colección, haga contacto con un medio de transporte muy especial que lo que hace es inactivar el virus, eh, le saca como que le hace un momia a las moléculas Ya. que después analizamos en el laboratorio, que son el genoma viral, entre otras, y permite que se transporte esto a temperatura ambiente. Esto ha sido súper interesante, sobre todo cuando han existido brotes en Aysén, en Punta Arenas, en diferentes lugares. Ha sido la tecnología Genosur que ha permitido que se tomen muestras en estos lugares que están muy lejos de la capital y que viajen esas muestras sin ningún problema en avión hacia Santiago para ser realizadas, cosa que no funciona muy bien si es que no se ocupa la tecnología Genosur. Entonces, cuando llegó la pandemia, conseguimos este producto, teníamos ya las herramientas, ya teníamos el know-how, ya habíamos hecho cosas parecidas, y fue un momento de mucha creatividad donde fue, oye, con esto podemos solucionar un montón de problemas. Para empezar, la bioseguridad. En marzo se sabía muy Claro. poco sobre qué tan complejo era estar cerca del virus. A mí me tocó estar con muestras de virus, estaba... Ahí sí, ahí sí. Volvió. Bueno, eh, Me estabas contando que no sabías cuándo era estar cerca del video. Ahí se cortó. eso. No sabíamos como comunidad de científicos qué tan infeccioso y peligroso era el virus, en el sentido de que, no sé, pues se dan cuenta un poco, la gente estaba mucho más preocupada del tema de la superficie en algún momento, después un poco menos, la mascarilla empezó a tomar un rol más importante, estamos todos aprendiendo. Entonces, una cosa muy importante que nosotros solucionamos en ese momento fue esa incertidumbre, dado que el líquido, el medio de transporte que va dentro del dispositivo Genosur, está certificado que inactiva este virus. Entonces yo con toda seguridad podía manipular una muestra Genosur de cualquier paciente positivo y yo con toda seguridad como laboratorista o la persona que hace el transporte sabía que eso no tenía ningún riesgo para mi salud. Y eso fue crítico, Claro. eso fue algo crítico que fue algo muy atractivo para trabajar para el Ministerio de Salud, porque también hacía que la parte de la bioseguridad que requería el laboratorio fuese menos compleja. Y eso acelera los procesos, eso lo hace mejor. Y aparte la calidad de la muestra es mejor. Entonces también la posibilidad de que la muestra te llegara y no pudieses analizarla, que pasa muy seguido, te dicen este resultado es indeterminado, también disminuye casi a cero. Entonces con eso también te ahorras todo el dinero que cuesta. Imagínate cuánto dinero cuesta tomarle una muestra a un paciente, hacerla viajar al laboratorio, analizarla en el laboratorio y que te diga y que el laboratorista te diga, oye, sé que esta muestra está mala, no la puedo analizar. Sí. Perdiste todo eso. Entonces así fuimos generándole ahorro al sistema de salud y ahora desarrollamos una tecnología bien interesante que logra, en el laboratorio hay 3 etapas. Primero está la bioseguridad, la cual ya eliminamos con el dispositivo de Genosur. Después, la segunda etapa es una etapa donde tú aíslas de la muestra, tú limpias la muestra, te quedas con lo que te interesa analizar y el resto lo separas. Y eso se llama extracción de ARN. El ARN es una molécula muy parecida al ADN, pero en el caso del virus
El virus, su genoma lo tiene en esta molécula parecida al ADN, que se llama ARN. Los estudios aíslan el ARN. Esa etapa se llama extracción o purificación de ARN. Y después pasa a la Mauricio, famosa PCR. consulta, Matías. tú que eres más, Matías, perdón, más químico, ¿por qué no se ha hecho o no se ha podido hacer un test rápido y tiene que hacerse este PCR? Básicamente el PCR, por naturaleza de cómo se realiza, se identifica con mucha claridad, con mucha especificidad y sensibilidad la naturaleza del virus, o sea, la identidad genómica del virus, su genética. Eso no se ha podido reemplazar de una forma que sea tan robusta como el PCR. Entonces, hoy día, más que existan o no existan test rápidos, el PCR es el estándar porque tiene esta característica de ser muy robusto. Igual tiene sus cosas buenas y malas, pero es muy robusto. Hoy día se está trabajando fuertemente, y nosotros estamos trabajando en esto también, en el desarrollo de test rápidos. Los test rápidos, que se llaman, en nombre científico, por decirlo así, inmunoensayo de flujo lateral. Eso es igual que lo que se hace para el test de embarazo. Eso es lo que estamos conversando ahora. Ya. El test rápido podría llegar a tener parámetros muy parecidos al PCR y es probable que de aquí a algunos meses o el próximo año ya empecemos a ocupar más test rápido para hacer monitoreo porque son más económicos que el PCR y permiten hacerle al mismo paciente varias muestras seguidas para poder hacer un control mucho más fino de cuando hay alguien que esté en etapa contagiosa. El test rápido, además, a diferencia del PCR, la señal positiva se correlaciona mucho mejor con la etapa en la cual la persona está con capacidad de infectar a otra, está contagiosa. El PCR te puede salir positivo mucho después de eso. De hecho, Claro. estás recuperado y todavía te sigue saliendo el PCR positivo. Y no sé qué tanto se ha conversado de eso, se entiende a nivel de público general, pero eso es algo súper importante también de saber. El que estés PCR positivo no significa que puedas contagiar a otro. En cambio, si te hacen un test rápido, que se llama test de antígeno, sí es posible que tú tengas una correlación mucho más cercana con ese estado cuando tú puedes contagiar a otra persona y el que te diga que está positivo al examen. Entonces, para allá Porque va la cosa. ahora existe un test rápido que se hace, me parece, con sangre, No te escucho. pero es para saber que existe un test rápido ahora en este momento, pero es como muy básico. ¿Aló? No se escucha. ¿Me escuchas? ¿No? ¿Titi, me escuchas tú? Yo sí te escucho, pero Matías parece que no te escucha. Matías, nosotros te escuchamos, Matías. ¿Ustedes me Matías, escuchan? Una... sí. Nosotros te escuchamos a ti, Matías. Yo no lo escucho a ustedes, no. Ah, ya. Bueno. No sé si... No, sí, sigue ¿Ahí no escuchas? Un segundo, déjame sacarme los auriculares, quizás. No sé, puede ser. Puede ser que... bueno, estamos conversando con Matías Gutiérrez, de CEO o CEO de Genosur, y nos está contando cómo es la empresa que él dirige, que es una pyme que lo pasó mal en esta crisis, pero ahora se reinventó, se achicó. ¿Ahí no escuchas, Matías? Matías, ¿nos escuchas ahora? Voy a volver a entrar. Ya, va a volver a entrar. Va a volver Bueno, a entrar. voy a aprovechar de contar algo, Juan José. Hay una cooperativa que se llama 3i y que lanzó un reto de triple impacto. Dice, ¿te gustaría aprender a tomar decisiones que salven el planeta y el futuro? Reto 3i, creando triple impacto de mañana. Él te espera. Tú puedes ser parte de la primera generación de pensadores sobre el futuro, edición México, Perú y Argentina. Solo tienes que inscribirte antes del 5 de octubre 2020 en nuestra plataforma educativa 3i. Conocerás personas líderes de Latinoamérica y tendrás la oportunidad de aprender mucho sobre esta nueva propuesta. ¿Por qué se los anuncio? Porque prepárense, porque la segunda edición es para Chile. Así es que, si es que alguno, esta edición es en la segunda edición de noviembre, es para Chile. Así es que
váyanse preparando, porque si alguno de ustedes tiene una pyme de triple impacto, la edición de noviembre es para Chile. Chan, chan, Mira, qué chan. bueno. Así es que la primera edición es para nuestros vecinos y Aquí llegó entonces, Mauricio, a ver. ahí llegó Mauricio. O sea, Matías. Matías, yo, Matías. Hola, ¿Ahí hola, sí, ¿cómo Matías? están? Matías Mauricio, Mauricio. me pueden decir si quieren. y yo Oye, no, yo la última pregunta antes de terminar, Matías, era que hay un test rápido que me parece que se hace por sangre, pero no es como para saber si tuviste o no el virus. Sí, el test rápido que se hace con sangre es un test que se llama de anticuerpos y lo que detecta es el desarrollo de la inmunidad del sistema inmune humano, del desarrollo de la inmunidad humana hacia este virus. Entonces tú estás detectando básicamente los anticuerpos que genera el cuerpo humano contra el coronavirus. Ese es el test que hace con sangre y lo que te indica es que básicamente ya estás en una etapa que superaste que superaste parte de la infección importante, o sea, la parte en la que estás contagioso. Puede que la enfermedad, el COVID, pueda que siga afectándote, pero ya no estás con la infección viral probablemente activa y con capacidad de contagiar. Entonces es un buen marcador de recuperación, al menos lo que tiene que ver con la infección viral. No así del COVID, porque el COVID es la enfermedad que se produce después de la infección y eso puede durar mucho tiempo. Entonces esos test rápidos de sangre son para eso, y también hay un ensayo de laboratorio que uno puede ir a tomarse sangre que te hacen, que es mucho más preciso también. Y es súper importante para saber qué porcentaje de la población ya fue infectada. Entonces, parte de los marcadores importantes que se van a empezar a utilizar. Eh, Así que eso es más o menos lo que pasa con ese test. El nuevo test rápido es un test de antígeno que lo que busca detectar son las proteínas que componen al virus. Y con eso se puede detectar, reemplazar lo que está haciendo la PCR. Eso es lo que estaba tratando de explicarles antes de que se me fuera el audio. Ojalá bueno, salga luego. Sí, sí, oye, estamos trabajando en eso. sí, en todo caso el mundo científico está trabajando a la velocidad de la luz en estos tiempos, así que queremos agradecer a Matías Gutiérrez, CEO de Genosur, que nos, aparte de explicarnos sobre el coronavirus, nos mostró cómo esta empresa ha podido sobreponerse a la crisis. Así que muchas gracias por contactarnos desde tan lejos, desde Miami mismo. Muchas gracias. Bueno, aquí me quedo con mi lluvia tropical que no me puedo ni bajar del auto. Ahí les muestro un poco. Wow. Y nada, pucha, un gusto, mucho cariño por la ciudad de Punta Arenas y la región. Tengo familiares allá Mira, y lo he pasado muy bien cada vez que he estado por allá viendo la maravillosa y lindo que esto por esos lados. Así que les agradezco cuando quieran, con mucho gusto, si quieren conversar sobre temas relacionados con el coronavirus y también sobre quizás medidas de protección dentro de lo que son las empresas. Con mucho gusto disponible para eso. Espero que tengan un muy buen día y estamos conversando.